Bienvenidos a la clase de matemáticas del validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 5 de matemáticas. Para iniciar, hoy hablaremos sobre la geometría y se preguntarán, ¿qué es la geometría? Leamos entonces el enunciado. Es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades intrínsecas de las figuras, es decir, las que no se alteran con los movimientos de las mismas. La matemática entonces nos habla de cómo medir las figuras, de cuál es el punto de partida de estas. Nos habla de que están compuestas por puntos y rectas y cómo medimos esas rectas que las componen. Entonces vamos a hablar del punto de partida de la geometría, que son el punto y la recta. Una vez entendamos esto, podremos iniciar con las figuras geométricas. Entonces hablemos de qué son el punto y la recta. El punto es un elemento geométrico no definido, del cual solo existen representaciones. La recta es el conjunto de puntos consecutivos que está en la misma dirección. Entonces, la geometría nos habla de que el punto es el inicio de todas las figuras geométricas. No está bien definido, puesto que no le podemos asignar una composición. Solo podemos decir que es el punto de partida y que si hacemos entonces una consecución de puntos que van hacia la misma dirección, estaremos generando una línea recta. Pero entonces, ¿cómo segmentar nuestras rectas? ¿Cómo delimitarlas y saber en qué momento cambiar de dirección? Existe entonces algo llamado los postulados de la recta, que nos hablan de cómo, primero, por un punto pasan infinitas rectas. Como vemos en la izquierda de la pantalla, vemos que por un punto pueden pasar infinita cantidad de rectas, pero luego tenemos entonces que por dos puntos pasa solo una recta. Hablamos entonces que en un plano pueden existir dos puntos, pero para conectar esos dos puntos a través de una consecución de puntos y generar una recta de un punto hacia otro, listo, solo se puede generar una recta que pasa entre ambos puntos. Listo, por un punto pueden pasar infinita cantidad de rectas, pero por dos puntos solo puede pasar una recta. Listo, dos rectas no pueden pasar dos puntos. Listo. Ahora bien, hablemos del segmento de recta. Es el conjunto de puntos de recta determinados por dos puntos sobre ella. Estas estarían limitando entonces el tamaño de nuestro conjunto de puntos que definen nuestra recta. Lo conoceremos entonces como el segmento AB o el segmento CD. ¿Listo? Ahora le estamos asignando a nuestro punto inicial y nuestro punto final una letra para que conozcamos esa recta. ¿Listo? La recta entonces definida por los puntos AB será entonces la de arriba y la recta entonces definida por los puntos CD será la que tenemos abajo. Luego hablaremos de algo que se conoce como el ángulo. ¿Y qué es el ángulo? Es la abertura limitada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. Generalmente se designa por una letra griega dentro del ángulo o con letras mayúsculas. A partir de este momento entonces, los ángulos los conoceremos con nuestras letras mayúsculas y las rectas entonces serán denominadas con letras minúsculas. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es un ángulo? Tenemos entonces acá en la pantalla que nos dice, es la abertura limitada por dos semirrectas. Entonces tenemos acá una abertura y dos semirrectas. ¿Por qué no son rectas completas? Porque están siendo delimitadas la una por la otra. ¿Listo? Y entonces la abertura que existe entre ellas será lo que conoceremos como ángulo.
¿Y cómo lo calificamos entonces? Con una letra mayúscula. Y las letras y las rectas entonces las calificaremos con letras minúsculas. Nosotros entonces podemos calificar nuestros ángulos, los cuales entonces estarán definidos por cuánto mide el ángulo. Tenemos entonces el ángulo recto que mide menos de 90 grados. Tenemos entonces un ángulo agudo que mide exactamente 90 grados. Tenemos entonces un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. ¿Cómo sabemos entonces si miden más o menos? Los ángulos se miden en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si entonces de las 3 a las 12 se encuentra nuestro ángulo, quiere decir que es menor de 90 grados. Si nuestro ángulo se encuentra justo a las 12, quiere decir que mide exactamente 90 grados. Y si nuestro ángulo se encuentra entonces entre las 12 y las 9, quiere decir entonces que nuestro ángulo mide más de 90 grados. ¿Listo? También tenemos un ángulo llano que mide 180 grados. Tenemos entonces ángulo convexo que tiene una amplitud de menos de 180 grados. Y tenemos un ángulo cóncavo que tiene una amplitud mayor a 180 grados. Entonces, recuerden, los medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces hablamos que si nuestro ángulo se encuentra entre las 3, listo, y las 9, quiere decir que es un ángulo llano y que mide exactamente 180 grados. Pero si nos encontramos entonces con que nuestro ángulo tiene una amplitud de entre las 3 y las 12, quiere decir que nuestro ángulo es convexo, ¿listo? Este ángulo comparte una similitud con un ángulo recto. Muchas veces un ángulo convexo también puede ser un ángulo recto. Ahora bien, si entonces es cóncavo, quiere decir que nuestro ángulo puede estar entre entonces las 12 de la noche, ¿listo? O las 3. ¿Listo? Eso va a indicarnos entonces que nuestro ángulo es cóncavo, tiene una amplitud mayor a 180 grados. ¿Listo? Ahora bien, luego de haber hablado de ángulos, ahora que conocemos el significado del punto y la recta, vamos a hablar del triángulo, que es en las matemáticas una de las figuras geométricas que forman el universo. Esta se puede encontrar y se puede representar en la mayoría de acciones cotidianas. Por ejemplo, el ángulo de una escalera genera un triángulo. Además, la sombra que proyecta el sol genera un triángulo. ¿Listo? Los triángulos hacen parte de la geometría como una de sus figuras geométricas más esenciales. ¿Y qué son los triángulos entonces? Es la porción de plano limitado por 3 rectas que se cortan 2 a 2. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo A, B y C. ¿Listo? Entonces recordemos que nuestras rectas van a tener o las vamos a nombrar con letras minúsculas. ¿Listo? Y además al punto de intersección entre dos rectas se le conoce como vértice. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo que es un triángulo? En un plano está delimitado por 3 rectas. Acá tenemos la recta BA, la recta AC y la recta CB. Listo, cumple la condición de que tiene estas 3 rectas, entonces perfectamente se puede llamar triángulo. Y además los lados forman ángulos internos. ¿Qué quiere decir?
que estas aperturas que existen entre dos rectas se conocen como ángulos, y en los triángulos se conocen entonces como ángulos internos porque están dentro del triángulo. ¿Listo? También existe el ángulo externo, pero para la clase de hoy nos concentraremos en los ángulos internos. Ahora bien, los ángulos también se pueden clasificar. Hablamos de que se clasifican según los ángulos internos por los que están formados. Listo, recuerden, la apertura que existe entre dos rectas, eso es un ángulo, a eso es lo que llamamos como ángulo. Y un triángulo está formado por tres rectas que generan tres ángulos. ¿Listo? Entonces, primero, un acutángulo es el triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Y recordemos entonces, veamos nuevamente que el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Y que entonces, si lo miramos en el reloj, recordemos que vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, es aquel que genera una recta entre las 3 y las 12. ¿Listo? Entonces, el acutángulo es el triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. ¿Listo? Veámoslo acá. Entonces tenemos que el ángulo A, recuerden que las letras mayúsculas se estarán utilizando entonces para designar a nuestros ángulos. Que el ángulo A siempre va a ser menor a 90 grados. Recordemos esta simbología. ¿Qué nos quiere decir? Menor que A va a ser más pequeño que lo que está al lado derecho. ¿Listo? Entonces acá otro de sus ángulos internos. B va a ser menor a 90 grados. Por último, C, el último de sus ángulos internos. Entonces, C va a ser menor a 90 grados. Fijémonos entonces en este ejemplo de triángulo acutángulo. Cada uno de sus ángulos internos mide menos de 90 grados. Tenemos entonces acá que A va a medir 65 grados, B 45 grados y C 70 grados, siempre menores a 90 grados, lo que hace a este triángulo un triángulo acutángulo. Luego entonces tenemos el triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto lo llamaremos entonces hipotenusa. Entonces veamos el ejemplo. Tenemos acá entonces este triángulo rectángulo que primero tiene un ángulo recto, sí, un ángulo recto, recordemos. Entonces miramos que la manecilla se encuentra exactamente a las 12, recordemos, lo estamos mirando en sentido contrario y eso quiere decir que mide exactamente 90 grados. Ahora bien, conoceremos entonces a y B y C, ¿listo? Que son las dos rectas que forman el ángulo recto como los catetos, y a la hipotenusa que es AC como la que conecta esos dos catetos. ¿Listo? Veamos el ejemplo. En los triángulos, todos sus ángulos internos siempre van a medir 180 grados. Esto es muy importante a la hora de trabajar con triángulos. Siempre tenemos que tener muy presente que todos sus ángulos internos van a medir 180 grados exactamente. Veamos este ejemplo. Entonces, tenemos un ángulo recto, ¿listo? El ángulo recto siempre, ténganlo presente, el ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Si nos hablan de un triángulo rectángulo, ya sabemos entonces que uno de sus ángulos es recto y mide 90 grados. Y aquí nos están diciendo entonces que B es nuestro ángulo recto que mide 90 grados. A va a medir 45 grados
y C está midiendo 45 grados. Luego tenemos un ángulo obtusángulo. Es el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Y recordemos que es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso será entonces el que mide más de 90 grados. Recordemos, si vamos y miramos nuestro reloj con las manecillas en contrarias al sentido horario, nos fijamos entonces que se encuentra entre las 12 y las 9. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro triángulo obtusángulo, aquel que tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Recordemos la simbología. ¿Qué nos quieren decir acá entonces? Que B va a ser más grande a 90 grados. ¿Listo? Cualquiera de los tres puede ser más grande de 90 grados. En este caso están ejemplificando con que B debe ser mayor a 90 grados y por eso es que el obtusángulo toma esta forma. Veamos un ejemplo acá. Nos están diciendo entonces que el obtusángulo, el ángulo que debe medir más de 90 grados, está midiendo 105 grados. Por lo que entonces nuestros otros dos ángulos, el A estará midiendo 45 y el C estará midiendo 30 grados. ¿Listo? Recordemos, si hacemos la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, la suma siempre debe ser 180 grados. Quiero que lo tengan muy presente. Ahora bien, también existe el triángulo equiángulo y es el triángulo que tiene sus ángulos congruentes. ¿Y qué quiere decir que sean congruentes? Quiere decir entonces que todos sus ángulos serán iguales, que la medida de sus tres ángulos van a ser iguales, que el ángulo A va a ser igual al ángulo B y que el ángulo B va a ser igual al ángulo C y que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Veamos el ejemplo. Cada uno de los ángulos de este triángulo equiángulo miden 60 grados. Ahora bien, pasemos a la parte de matemáticas. Existe algo que se llama las funciones trigonométricas. Se pueden definir sobre un triángulo rectángulo, pero están definidas de una forma general sobre el círculo. Por eso es que cuando hablamos de los grados, ejemplificamos con un reloj que siempre hace un círculo perfecto sus manecillas. ¿Listo? Dentro de estas funciones existe algo que se llaman los cuadrantes y están definidos entonces por los grados que ocupa el ángulo. ¿Listo? Existen 4 cuadrantes. ¿Listo? El primer cuadrante entonces se comprende en los ángulos entre 0 a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que las manecillas del reloj deben de estar de entre las 3 hasta las 12. Eso significa que se encuentra en el primer cuadrante. Si entonces nuestro ángulo se encuentra entre 90 grados y 180, quiere decir que se encuentra en el segundo cuadrante. Y entonces en este caso, en las manecillas del reloj, nos vamos a encontrar de las 12 a las 9. Si por otro caso nos hablan de que nuestro ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, quiere decir que los ángulos se comprenden entre 180 y 270 grados, lo que quiere decir que las manecillas se deben de encontrar entre las 9 y las 12 de la medianoche. Y ahora bien, si nos hablan por último de que se encuentra nuestro ángulo en el cuarto cuadrante, querrá decir que los ángulos está entre 270 grados o 360 grados. Recordemos entonces que 360 grados es una circunferencia completa. Listo, esto será muy importante, que 360 grados es una circunferencia completa, es el ángulo total del círculo, ¿listo? Y que el cuarto cuadrante entonces, con el sentido horario, se va a encontrar entre las 12 de la medianoche
y las 3 de la tarde. ¿Listo? Ahora bien, pasemos entonces a cómo se miden nuestros ángulos. Existen dos sistemas para medir un ángulo. La sexagesimal, que es la que ya hemos venido hablando de esta, y decimos entonces, en este sistema el círculo trigonométrico se encuentra dividido en 360 partes, llamadas grados. ¿Listo? Por eso es que les he venido hablando de que nuestro triángulo tiene un ángulo de 60 grados. Este circulito al final del 60 nos habla de que son grados. ¿Listo? Una circunferencia. Por eso es que es un círculo, porque son 60 grados. ¿Listo? Y va de 0 a 360. ¿Y por qué es que va de 0 a 360? Porque el 0 significa que no está empezando la circunferencia y 360 es que es una circunferencia completa. Luego tenemos el sistema centesimal. En ese sistema el círculo trigonométrico se encuentra dividido en dos pipartes llamadas radianes y entonces se comprenden de 0 a 2 pi. Pi es un número matemático que tiene una simbología de 3,14 y en los círculos, cuando nos hablan de que un círculo tiene un radian pi, quiere decir que es media circunferencia, o sea 180 grados. Y si nos hablas entonces de 2 pi, es que es una circunferencia completa, 360 grados. ¿Listo? No se compliquen con el término. Para la trigonometría, el término tiene una aplicación más de simbolizar el círculo, ¿listo? Más de simbolizar un ángulo, de hacer la representación de una circunferencia, no es tanto operativo. Ahora bien, podemos hacer transformaciones en el arco completo de una circunferencia, lo que les estaba contando. Un arco completo son 360 grados o 2 pi radianes. Entonces, veamos acá. Si nos hablan de 2 pi, nos quieren decir que son 360 grados. Si nos hablan de pi sextos, ¿listo? O pi dividido 6, quiere decir que son 30 grados. Si nos hablas entonces de pi cuartos, quiere decir que su equivalencia serán 45 grados. Si nos hablan entonces de pi tercio, quiere decir que su equivalencia serán 60 grados. Si nos hablan de pi medios, quiere decir que su equivalencia serán 90 grados. Si nos hablan entonces de 2 pi tercios, su equivalencia será 120 grados. Si nos hablan de 3 pi cuartos, su equivalencia serán 145 grados. Si nos hablan de 5 pi sextos, su equivalencia serán 150 grados. Y si nos hablan entonces de 3 pi medios, su equivalencia serán entonces 270 grados. Recordemos que nuestro igual nos está diciendo que lo que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha, que 2 pi, que es en radianes, que son los radianes, es igual a 360 grados, que es un ángulo. ¿Listo? Y se preguntarán, ¿qué es un radian? Es la unidad angular que corresponde a un arco de longitud igual a su radio. ¿Listo? Veamos acá esta circunferencia que está delimitada entonces. ¿Listo? Y al estar delimitada, se encuentra delimitada y el arco que se está generando sería entonces el radian. Ahora aprendamos a expresar radianes en ángulos y ángulos en radianes. Primero, expresar en radianes cada uno de los siguientes ángulos. Nos dan entonces 45 grados
listo, un ángulo de 45 grados y nos dan entonces un ángulo de 37 grados. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es analizar la información. Recordemos entonces que 2pi son 360 grados. Entonces, pi es el equivalente a media circunferencia, que serían 180 grados. Entonces nos dicen que pi son 180 grados. Entonces, en radianes, ¿cierto? ¿Cuánto sería su equivalente pi? Nuestra x, nuestra incógnita, el radián que queremos hallar en 45 grados, ¿listo? ¿Cuál sería? Ahora bien, nosotros ya somos expertos despejando incógnitas. Vamos a despejar nuestra incógnita, en este caso nuestra x, de esta igualdad. Y tenemos entonces que x va a ser igual a 45 grados por pi dividido 180 grados. Realizamos una simplificación. Esto quiere decir que vamos a decir que aquí este 45 es 1. ¿Listo? ¿Y por qué es 4 abajo? Porque 180 dividido 45 es 4, ¿listo? Pero como está al inverso, decimos que acá es 1 y acá es 4. Estamos simplificando nuestra ecuación. Entonces decimos que la x, nuestra incógnita, es igual a pi cuartos, ¿listo? Los 45 grados son pi cuartos, ¿listo? Ahora bien, los 37 grados. Recordemos, lo primero, analizar la información. Como pi es 180 grados, se tiene entonces que pi, listo, que son 180 grados, va a ser igual en radianes. ¿Cuánto será entonces? 37 grados. Nuestra x, nuestra incógnita. ¿Listo? Nosotros ya sabemos cómo despejar nuestras incógnitas. Luego la despejamos. ¿Y cómo nos quedaría nuestra incógnita entonces? Decimos que 37 grados por pi dividido 180 grados. La simplificación entonces en este caso será eliminar el grados porque lo que queremos son radianes. Entonces, al realizar la simplificación decimos que x va a ser igual a 37 pi sobre 180, ya sin los grados. Estos serían los radianes y esta sería su equivalencia en radianes para 37 grados. Ahora bien, el inverso, expresar en grados los siguientes ángulos, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, listo, entonces tenemos pi cuartos, un radián, que es un ángulo, y tenemos un quinto, que sería nuestro radián, ¿listo? No necesariamente tiene que llevar la pi, nos están diciendo que este un quinto es un radián. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Recordemos, primero, analizar la información. Recordemos, 2pi es una circunferencia completa. Entonces, pi debe ser solo 180 grados. Nos estaban pidiendo entonces que convirtiéramos este pi cuartos, que es un radián, a grados. Entonces tenemos que pi, que es nuestro radián, equivale a 180 grados, que va a ser igual a pi cuartos, que sería nuestro otro radián, su equivalente en grados, ¿cuál va a ser? Ahora despejamos nuestra incógnita. De nuevo, ya sabemos cómo realizar el despeje de nuestras incógnitas por la clase de ecuaciones. Entonces, al despejar tenemos entonces a 180, ¿listo? Grados por pi sobre 4 por pi, ¿listo? Realizamos la simplificación, ¿listo? O la división, y tenemos entonces que 180 dividido 4 es igual a 45 y nuestras pi se cancelan la una con la otra.
Tenemos entonces que pi cuartos es igual a 45 grados, que nuestra incógnita era que ese pi cuartos, su equivalencia a grado, era 45. Ahora bien, teníamos un quinto. ¿Listo? Entonces, realizamos la operación. De igual manera, comenzamos con analizar el ejercicio. Una vez analizamos entonces, pasamos a despejar nuestra incógnita, ¿listo? Y luego realizamos las operaciones y la simplificación y tenemos entonces que nuestra x va a ser igual a 36 pi grados. ¿Listo? Quiere decir que este 1/5 radianes es igual a 36 pi grados. Ahora pasamos a hablar de las funciones trigonométricas. Estas están definidas dentro de un plano cartesiano y no quiero que se confundan con cómo se nombran. ¿Listo? Simplemente al nombrarlas estamos haciendo la diferenciación de unas con otras y lo que representan dentro de un plano y lo que representan dentro de un triángulo. Y se conocen como funciones trigonométricas porque ya están definidas y como nuestras fórmulas siempre serán iguales. ¿Listo? Entonces vamos a repasarlas. Las tres funciones primordiales serían entonces la función seno, la función coseno y la función tangente. La función seno de A nos dicen que es seno de un ángulo. Recuerden, las letras mayúsculas quiere decir que está delimitando un ángulo. Seno de A, seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y recordemos que dentro de un triángulo existen dos catetos, ¿listo? Pero entonces llamaremos al cateto opuesto a aquel que se encuentre sobre el eje Y, ¿listo? En nuestro plano cartesiano, aquel que se encuentre sobre el eje Y será nuestro cateto opuesto. Y entonces seno del ángulo A será igual a nuestro cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Luego hablamos del coseno de A. ¿Listo? Su representación coseno de A de un ángulo. ¿Listo? Será entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuál sería entonces nuestro cateto adyacente? Muy bien, nuestro cateto adyacente es aquel que se encuentra sobre el eje X en nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Y por último, la función tangente, tan de A, tangente del ángulo A, que serían entonces nuestros dos catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿listo? Recordemos, el cateto opuesto es aquel que se encuentra sobre el eje Y el cateto adyacente es aquel que se encuentra sobre el eje X en el plano cartesiano. Ahora pasemos a ver las funciones trigonométricas para ángulos especiales. Estas siempre se van a cumplir. Es muy importante que las tengamos muy presentes. ¿Listo? Quiero que tengan toda esta información muy presente, que se tomen el tiempo de analizarla, que se tomen el tiempo de escribirla. ¿Listo? Porque siempre será de la misma manera. Recuerden que nuestras funciones trigonométricas nos están especificando que nuestros ángulos tienen estas equivalencias. ¿Listo? Aquí estábamos viendo que las funciones trigonométricas donde se encontraban en nuestro plano cartesiano. Y aquí estaremos viendo entonces la equivalencia de los ángulos que estas representan. Entonces, cuando nos hablan del seno en el ángulo, cuando tiene 30 grados, ¿listo?
El seno de 30 grados, ¿listo? Es igual a 1/2. El coseno de 30 grados es igual a raíz de 3/2. La tangente de 30 grados es igual a raíz de 3/3. ¿Listo? Cuando nos hablan del ángulo de 60 grados, el seno de 60 grados es igual a raíz de 3/2. El coseno de 60 grados es igual a 1/2. La tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Ahora, cuando nos hablan de las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados, el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Y la tangente de 45 grados será entonces igual a 1. ¿Por qué nos hablan de estos 3 grados en especial? Porque son los más genéricos, ¿listo? No significa que siempre van a aparecer, pero son los que más se utilizan en la trigonometría y por eso es que ya las funciones tienen su equivalencia en radianes, ¿listo? Ahora bien, vamos a ver cómo aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a aprender la resolución de triángulos rectángulos. Recordemos que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿listo? Que uno mide exactamente 90 grados. Quiero que tengamos esta información muy presente, puesto que nos ayudará a resolver nuestros ejercicios de ahora en adelante. Listo, al igual que cuando hablamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser 180 grados. Es información que se debe tener siempre muy presente. Entonces, leamos el enunciado. Resolver un triángulo rectángulo es hallar el valor de sus lados y ángulos, para lo cual se utilizan las funciones trigonométricas. Para eso es que las hemos estado repasando, para poder hallar la solución de nuestros triángulos rectángulos. Y también nos hace la reiteración. Recordemos también tener muy presente que la cuenta de la suma de los ángulos internos de los triángulos debe ser 180. Entonces, acá se nos está presentando este triángulo rectángulo, donde A tiene un valor de 30 grados. Recordemos, la letra mayúscula nos va a hablar del ángulo y la letra minúscula nos va a hablar de la distancia que hay entre un punto y otro, lo que significa cuánto mide nuestra recta. ¿Listo? Entonces, nos están dando estos dos datos para que a partir de ellos hallemos los demás. Entonces, primero, podemos hallar la medida de otro de nuestros catetos a través de su tangente. ¿Ven? Para esto es que sirven, listo, las funciones trigonométricas para hallar los valores desconocidos por medio de las tangentes de los senos y de los cosenos de los triángulos. Entonces, acá tenemos que tangente de A, listo, es igual a la tangente de A del ángulo A, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, listo, los dos catetos. Y recordemos que tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Listo, entonces, lo primero, en la ecuación que nos dice tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, listo, que en este caso sería 50 centímetros, listo, sobre C, porque no sabemos el valor de la C. Una vez realizamos esta división, nos va a dar 0,57, que es igual a 50 sobre C. Nosotros ya sabemos cómo despejar ecuaciones. Aquí nuestra incógnita sería la C. Entonces, C va a ser igual a 50 dividido 0,57.
Tenemos entonces que nuestra C es igual a 87,7 centímetros. Gracias entonces a la tangente hemos hallado el valor de la C. Luego, segundo, podemos hallar la medida de nuestra hipotenusa a través de su seno. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a la función trigonométrica. ¿Listo? Luego, al valor del seno en 30 grados, también lo tenemos. Entonces, comenzamos a reemplazar en nuestra ecuación. Primero, nos habla entonces que seno de 30 grados es 1/2. Y al realizar la división tenemos que es 0,5. Tenemos a nuestro cateto opuesto, que sabemos siempre que es 50 grados porque nos lo dieron en el ejercicio. ¿Listo? Entonces lo volvemos a poner. Y ahora queremos hallar nuestra B. ¿Listo? Entonces lo mismo, realizamos el despeje. Realizamos el despeje para nuestra B y al hacer la división nos da entonces que C, nos da entonces que el último de nuestros lados tendrá entonces un valor de 100 centímetros. Entonces miren que gracias a las funciones trigonométricas hemos logrado hallar el valor de A, B, de B y C, ¿listo? Partiendo desde A y con la ayuda de las funciones trigonométricas hemos podido hallar A, B y C. Ahora bien, por último, ¿qué debemos hallar entonces? Debemos hallar los ángulos de nuestro triángulo. Y recordemos que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser 180 grados. Y que además en este triángulo rectángulo, ¿listo? Uno de sus ángulos es 90 grados y ya tenemos el otro 30 grados. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer la suma de los dos ángulos que ya tenemos, restarle 180 y ya tendremos entonces el valor de nuestro último ángulo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos entonces que las medidas de A, B y C serán entonces que A tiene un valor de 50 centímetros, que C tiene un valor de 87,7 centímetros y que B tiene un valor de 100 centímetros. Además de que sus ángulos, el ángulo A mide 30 grados, el ángulo B mide 90 grados y el ángulo C mide entonces 60 grados. ¿Listo? Entonces, miremos una vez más qué fue lo que hicimos. Primero, hallar los catetos a través de la tangente. Luego, hallar la hipotenusa a través de su seno. Por último, hallar el ángulo que nos faltaba, ¿listo? Sabiendo que la suma de los ángulos internos en los triángulos siempre va a dar 180 grados. ¿Listo? Y tenemos el resultado que nos estaban pidiendo, hallar los valores de A, B y C, ¿listo? Para las dimensiones del triángulo y de A, B y C para los ángulos internos del triángulo. Ahora bien, hagamos este ejercicio juntos, ¿listo? Les voy a dar un tiempo para que piensen en la solución. Entonces, primero nos están diciendo que C va a tener un valor de 20 centímetros, ¿listo? Y que el ángulo C va a tener un valor de 60 grados. ¿Listo? Entonces, piensen, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Listo? Lo primero que debemos hacer entonces será hallar nuestra función trigonométrica, la cual nos permita hallar el valor de los otros dos lados. ¿Listo? En este caso, de nuevo, ¿cuál será la primera función que usemos? Muy bien, la función
tangente, ¿listo? A través de la tangente podemos hallar ambos catetos. En este caso, ¿listo? Al hacer el despeje, vamos a realizar entonces una multiplicación, ¿listo? Quiero que ustedes hagan el ejercicio, ¿listo? Yo aquí les estoy mostrando el resultado, como a través de la tangente hallamos el cateto, en este caso, opuesto, ¿listo? ¿Cómo despejamos la A? Nosotros ya sabemos despejar y recordemos que traemos el valor de la tangente de 60 grados. Yo ya se los di anteriormente y ya también tienen la fórmula de la tangente. Entonces, una vez hemos hallado ambos catetos, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien, hallar la hipotenusa a través del coseno. ¿Listo? En este caso no vamos a usar el seno, sino al coseno, porque tenemos el cateto adyacente que ya no lo habían dado para hallar la hipotenusa. ¿Listo? Y una vez hallada nuestra hipotenusa por medio de nuestro coseno, ¿qué nos resta hacer? Muy bien, lo último que nos resta hacer es hallar el valor de los tres ángulos internos de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, lo mismo, ya nos dice que es un triángulo rectángulo, lo que quiere decir que uno de sus ángulos mide 90 grados exactamente y ya nos habían dado el valor de otro. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Sumar y restar, ¿listo? Entonces tenemos entonces que nuestro último ángulo va a medir 30 grados. ¿Y cómo damos la respuesta entonces? De la siguiente manera. Vamos a decir entonces que las medidas de las rectas que formaban nuestro triángulo o rectángulo tendrán un valor de A 34 centímetros, la C tendrá un valor de 40 centímetros. Y por último entonces que la C tendrá un valor de 20 centímetros, que la A, nuestro primer ángulo, tendrá un valor de 30 grados, la B, nuestro segundo ángulo, listo, el que es rectángulo, tendrá un valor de 90 grados y la C, listo, tendrá un valor de 60 grados. Nuevamente, recuerden que estamos hallando el valor de las distancias de las rectas que forman a nuestro triángulo y los grados de los ángulos internos que forman a nuestro triángulo. Ahora bien, existen otras funciones trigonométricas que cumplen el mismo papel de las anteriores, pero estas se usan ya para los triángulos cuyos ángulos internos, listo, no tienen un ángulo recto, sino que los tres pueden tener valores totalmente diferentes, listo. Entonces tenemos la función cotangente, listo, se reconoce por cot y nos habla del cateto adyacente y el cateto opuesto, listo. Luego tenemos la función secante, sec, que nos habla entonces de 1 sobre coseno del ángulo. Nosotros ya sabemos qué es el coseno, ¿listo? Es sino venir y reemplazar. Y por último, la función cosecante, CSC, cosecante, nos habla entonces que va a ser 1 sobre el seno del ángulo, ¿listo? Nosotros ya también sabemos qué es el seno. Recuerden que todas estas fórmulas lo que debemos hacer es venir a reemplazarlas. Las funciones cumplen el mismo papel de una fórmula, nos permiten, son supuestos que ya alguien ha diseñado para que puedan ser reemplazados y puedan ser formulados. Siempre se van a usar de la misma manera. Ahora bien, para estas funciones trigonométricas especiales también existen ángulos especiales, ¿listo? Que están representados nuevamente por 30 grados, 60 grados y 45 grados. Vamos a repasarla. El cotangente de 30 grados será entonces raíz de 3. El secante de 30 grados será entonces 2 raíz de 3 sobre 2. Y el cosecante de 30 grados será entonces 2. Luego, para los ángulos de 60 grados, tenemos entonces que el cotangente de 60 grados
será igual a raíz de 3 sobre 3. Tenemos entonces que el secante de 60 grados será igual a 2. Y por último tenemos que el cosecante de 60 grados será igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Y ya por último, para el ángulo de 45 grados en nuestras funciones especiales, tenemos entonces que el cotangente de 45 grados es igual a 1. El secante de 45 grados es igual a raíz de 2 y el cosecante de 45 grados es igual a raíz de 2. Por último, ahora entonces vamos a hablar del teorema del seno, el teorema del coseno y el teorema de la tangente. Leamos qué nos dice. La relación entre el seno de un ángulo y su lado opuesto es equivalente a la relación entre el seno de otro ángulo y su lado opuesto. ¿Listo? Recordemos que los triángulos oblicuos, ¿listo?, son aquellos que son los que no poseen un lado recto, un lado que mide 90 grados siempre. Por eso debemos, a través de las funciones trigonométricas, hallar cada uno de sus ángulos. Y aquí, ¿qué nos están diciendo entonces? Que el seno del ángulo A va a ser igual al seno del ángulo B, que va a ser igual al seno del ángulo C, ¿listo? Y que sus lados, ¿listo?, que la dimensión de su lado van a ser iguales también en los triángulos oblicuángulos. Este es el teorema del seno. Recordemos que los teoremas nos sirven como las fórmulas, ¿listo? Nos sirven ¿para qué? Para simplemente reemplazar, ¿listo? Son postulados que ya alguien ha estudiado. Es información que ya está comprobada y es sino que llevemos a la aplicación, ¿listo? Es para no tener que realizar toda la operación. Estas igualdades ya han sido comprobadas, solo debemos reemplazar en la ecuación, ¿listo? En nuestra fórmula es lo único que debemos reemplazar y luego hallar la incógnita. Luego tenemos el teorema del coseno. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? El cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos el doble del producto de ellos por coseno del ángulo de dichos lados formando el triángulo. ¿Listo? Entonces recordemos, el cuadrado de un lado cualquiera, A, B o C, ¿listo?, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. ¿Listo? Es la suma de los cuadrados. Recordemos cuando nos dicen cuadrado que tiene un exponente de 2. ¿Listo? Menos el doble 2. ¿Listo? El doble del producto de ellos, de A y B. ¿Listo? De los otros dos lados. Por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y así para los otros lados. ¿Listo? Dependiendo cuál nos estén dando, listo, vamos a venir buscar la fórmula para los dos que nos están faltando o para el que nos está faltando y si es sino llegar y reemplazar, listo, en la fórmula reemplazar. Y por último tenemos el teorema de la tangente, que es el menos usado. Nos habla entonces que en todo triángulo la diferencia de dos de sus lados es la suma de los mismos, como la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos es la tangente de la semisuma de los mismos ángulos. Entonces, en todo triángulo de diferencia de 2, listo, de sus lados es la suma, listo, la diferencia de 2 de sus lados, listo, arriba y abajo, menos y más, la diferencia menos y la suma más es igual a ¿qué? A la tangente de la semidiferencia, la tangente de la mitad, de la semidiferencia, la mitad, semidiferencia, la mitad, ¿listo? ¿Por qué la tangente? Porque nos habla la tangente de la semidiferencia de los ángulos opuestos, ¿listo? De A, B, ¿listo? Es la tangente de la semisuma, ¿listo? De los mismos ángulos, ¿listo? Así se ve el teorema de la tangente. Recordemos, los teoremas
cumplen la misma función de nuestras fórmulas. ¿Listo? Están estipulados. Simplemente debemos tomarlos y reemplazarlos, ¿listo? De acuerdo a la información que se nos esté suministrando a través del enunciado. Ahora bien, vamos a una aplicación real. Nos dice, una escalera de 5 metros de largo está recostada sobre un muro inclinado, alcanzando una altura de 5 metros sobre dicho muro. Si el ángulo que forma la escalera contra la pared es 60 grados, ¿qué distancia separa la pared del pie de la escalera? ¿Qué ángulo forman la escalera y el muro con el piso? ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer una gráfica, ¿listo? Que será nuestra guía para lo que nos están diciendo. Entonces, una escalera de 5 metros. Entonces, nuestra escalera será entonces BA, ¿listo? La recta BA. Una escalera de 5 metros. Está recostada sobre un muro inclinado, ¿listo? Que alcanza una altura de 5 metros. Nuestro muro será entonces AC, que alcanza los 5 metros, ¿listo? Y el ángulo que forma la escalera contra la pared es 60 grados, que sería entonces este ángulo, ¿listo? El ángulo que forma la escalera contra la pared, ¿listo? Sería entonces este ángulo. Luego tenemos, ¿qué distancia separa la pared del pie de la escalera? Nos están preguntando por BC, la distancia desde la escalera hasta la pared. ¿Qué ángulos forman la escalera y el muro con el piso? Serían entonces el ángulo A y el ángulo C. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, ¿listo? Para hallar entonces, primero, ¿qué distancia separa la pared del pie de la escalera? ¿Listo? Lo primero que vamos a usar entonces, recordemos el teorema del coseno, que nos ayuda a hallar precisamente, ¿listo? Nos ayuda a hallar esa distancia, ¿listo? Recuerden, es no reemplazar en las fórmulas. Teníamos entonces que C y B ya tenían un valor, ¿listo? Son 5 y 5 por el doble, ¿listo? De la multiplicación entre B y C por el coseno de 60 grados. Y nosotros también tenemos ya cuál es el coseno de 60 grados. ¿Recuerdan? Un medio, ¿listo? Entonces es 0,5, ¿listo? Luego hacemos nuestro exponente. 5 por 5, 5 por 5, ¿listo? 25. Por último, 5 por 5, 50. ¿Listo? Ahora bien, hacemos la multiplicación y por último, ¿listo? Hacemos entonces la resta y tenemos nuestro resultado de A través del teorema del coseno. ¿Y cuál nos ayudará entonces a encontrar el ángulo que nos está faltando? El teorema del seno, que nos habla de cuando los ángulos están cumpliendo el mismo valor. Lo mismo, vamos a la fórmula. Estamos comparando seno de A con seno de B. Listo, entonces, el seno de 60 grados, nosotros ya también lo tenemos. Hacemos la división y es 0,86. Listo, dividido 5 y el seno de B, que es la incógnita que queremos hallar. Luego, despejamos nuestra incógnita y tenemos entonces que el seno de B es igual a 0,86. Pero este seno 0,86, recordemos que aquí hicimos la división para que nos diera 0,86. Entonces ya sabemos cuánto es seno 0,86, 60 grados, se cumple, listo la igualdad, seno de B sería 60 grados. Y tenemos entonces que para este triángulo el resultado son iguales gracias a los teoremas del seno y coseno, hallamos su solución. Entonces tenemos que la suma de todos sus ángulos internos son 180 grados, sí lo tenemos. Tenemos entonces que A, B y C tienen el mismo valor. Lo comprobamos a través del teorema del seno, ¿listo? Y luego, para hallar las dimensiones de A, B y C, ¿cómo lo hicimos? A través del teorema del coseno.
Hemos llegado entonces al final del video y les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 5 y además que es complemento de esta clase y realizar los simulacros que se encuentran en la plataforma. De nuevo, gracias y nos vemos en la próxima clase.